La construcción de viviendas en República Dominicana es un pilar que sostiene el Producto Interno Bruto. Para 2021, la construcción fue el segundo sector de mayor crecimiento en el país, con un 23.4%. Y aunque este año se proyecta sea menor, la gente no para de comprar viviendas. Siendo que la inflación afecta desde la importación de materiales hasta cuánto tendrás que pagar por un financiamiento, la mejor opción es asesorarse, justo lo que fuimos a hacer. Fuimos al encuentro con un asesor inmobiliario. ¿Qué se supone debes saber antes del gran paso de la compra de un inmueble? Aris, ¿qué debe tomar en cuenta una persona que esté interesada en comprar un apartamento para su vivienda? Muy bien. Si es para su vivienda, tiene que definir si va a mudarse en algo que esté terminado, listo, o en algo que va a estar a futuro, como en proyecto. Aris Pérez ha trabajado asesorando a cientos de personas en compras inmobiliarias en los últimos años. ¿Por dónde hay que arrancar? El contacto con un buen asesor puede hacer la diferencia. Recomienda asegurarse del prestigio y experiencia del constructor, los beneficios del proyecto y la ley de lavado de activos. Mucha gente cuando tú lo subes a obra gris no entiende nada, a veces presentándole los planos tampoco lo entiende. Uno tiene que hacer una labor titánica ahí como asesor, interpretarle los planos, decirle a veces hasta por dónde sale el sol, que eso no se figura ahí porque tú lo que tienes quizás es una idea. Y hay muchos detalles como esos que uno trata de revelárselo al adquiriente para que vaya sintiendo algo de conocimiento de lo que está comprando, que es una ilusión o es un plan a futuro. Bueno, llámalo como tú quieras, pero tienes que confiar en el asesor que te está trazando la pauta ahí. Otro aspecto que destaca el asesor es planificar el presupuesto, de modo que pueda a tiempo asegurarse de que tiene el perfil para el financiamiento a la hora de entrega de la vivienda. Muchas veces la gente se siente atraída por una publicidad que dice separa tu apartamento con $1,000. Arrojan los primeros $1,000, pero no tienen idea del compromiso que continúa después, no lo pueden sostener y pierden los $1,000. Bueno, de ahí también hay un trabajo del asesor. El asesor tiene que asegurarse de que esa persona que le está contactando reúne los requisitos económicos para sustentarlo, la forma de pago, cómo lo va a hacer, inclusive involucrarse en el presupuesto y presentarle un presupuesto transparente de cómo va a pagar. Y en la mayoría de los casos o está ya preaprobado por el promotor, y si es algo diferente, pues uno buscaría la aprobación del promotor en raras excepciones. Y un elemento de mucho interés: cuide qué dice su contrato. Realmente lo ideal es que usted verifique bien ese contrato, verifique toda esa cláusula, verifique lo que está firmando. En los últimos 12 meses ha aumentado el número de denuncias de ciudadanos en Proconsumidor. De 341 reclamaciones inmobiliarias actualmente en manos de su equipo jurídico, el 60% corresponde a aumentos no esperados de los precios establecidos en contratos de preventa. Hemos hecho una revisión de la mayoría de esos contratos de las compañías constructoras que están registrados aquí y hemos visto que está estipulado ciertamente el aumento aumento posible del costo del inmueble de acuerdo a la fluctuación de los precios de los materiales de construcción. Sin embargo, nosotros entendemos que no puede salirse de lo que lógicamente está establecido por la verificación y los levantamientos del Banco Central y lo que establece la misma ONEC. Una vez la reclamación llega a Proconsumidor, inicia un proceso de conciliación. Si las partes no llegan a un acuerdo, la entidad pondera la aplicación de la ley. Proconsumidor tiene facultad para hacer inspecciones, solicitud de informes y pruebas adicionales. Agotada esta fase, emite una resolución. Y hay porcentajes colocados en esa comunicación que no puede ser aceptado ni permitido. Además de que somos del criterio particular de que el aumento, en caso de producirse y estar establecido dentro del convenio entre proveedores y consumidores, tiene que ser sobre la base de el tiempo en el que ocurrieron esos aumentos de los materiales de construcción también y lo que le falta al inmueble. La Ley de Protección a los Derechos del Consumidor busca garantizar la seguridad jurídica en la relación de proveedores y consumidores.
Las resoluciones evacuadas por Proconsumidor determinan si la inflación es aplicable o no en cada caso y en qué porcentaje. Entonces, ¿por qué colocarle el aumento al monto total si lo que usted compró a 10 ya esté colocado a 10? Se aumentó a partir de que la construcción está en un 50%. A partir de ahí es que tiene que comenzar a analizarse la posibilidad de establecer un aumento de acuerdo a lo que establece el Banco Central como inflación de esa materia prima. Los contratos son analizados por separado, siendo que cada comprador es afectado de manera distinta en función de la inflación a partir de su compra. Nosotros hemos emitido cerca de 150 en las últimas 4 o 5 semanas, decisiones, y están pendientes de que sean notificadas. Están ahí y ese es el criterio. El criterio es sobre la base de lo que está establecido por el Banco Central, de acuerdo a los convenios que han hecho tanto proveedores como consumidores. La misma ley establece que los derechos del consumidor son un asunto de orden público, imperativas, ante lo que el Estado está mandado a intervenir para garantizar sanas relaciones de consumo. Nosotros no vamos a admitir un aumento al inmueble desde origen, porque el blog que usted colocó a X precio ya está colocado. O sea, la inflación se inició a partir de que el inmueble estaba en una etapa de construcción de 50%. A partir de ahí es que afecta directamente a los proveedores. El criterio de arbitraje también evalúa aspectos que no pudo evitar el constructor, de modo que no sea atropellada ninguna de las partes. Cuando algunos de los consumidores no quieren asumir el aumento por los factores que sea, si analizamos dentro de la racionalidad y dentro del marco establecido en nuestra normativa y las leyes sectoriales y lo establecido por el Banco Central, nosotros le hacemos entender de que lógicamente tiene que asumir alguna carga. Las resoluciones tienen carácter ejecutorio. En muchos casos, las constructoras están prefiriendo devolver el inicial a sus clientes para no caer en pérdidas. Ante la pregunta de qué porcentaje de aumento debe admitirse, la respuesta es que cada caso amerita un cálculo distinto. Todo aumento que esté fuera del índice de inflación con relación a los productos de la materia prima o de los materiales de construcción establecidos por la ONEC y por el Banco Central de la República Dominicana con relación al costo, al momento de la contratación entre los proveedores y consumidores, están fuera, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con los preceptos lógicos y legales para la aplicación de un aumento que está establecido inclusive en el contrato de adhesión depositado aquí en Proconsumidor. Pero, ¿cuál es esa fórmula? Se trata del índice de costos directos de la construcción, una herramienta dispuesta por la Oficina Nacional de Estadísticas que permite conocer las variaciones mensuales de precios de los materiales de construcción. Este índice lo que permite es medir las variaciones de los precios de los insumos, de los costos de la producción de vivienda y de la construcción de vivienda y darle un seguimiento en el tiempo. A diferencia de otros instrumentos estadísticos, como por ejemplo el índice de precio al consumidor, el índice de precio al consumidor va a la etapa final, es decir, al consumo transable de personas. En este caso estamos hablando del proceso mismo de la producción, es decir, de esos materiales necesarios para producir en una obra o una construcción de viviendas. El monitoreo distingue las viviendas unifamiliar de 1 y 2 niveles, así como la multifamiliar de 4 y 8 niveles o más. Pero, ¿qué dicen estas mediciones sobre la inflación? Desde el 2021 a la fecha, tenemos una inflación acumulada de aproximadamente un 24%, siendo el año 2021 una acumulación de un 21% en materia de las alzas recibidas en los insumos de los costos de producción. El mes de marzo del 2021 fue el peor para las alzas, llegando a acumular un 3% mensual, más de lo que normalmente ocurre en un año. Aplicar la fórmula depende en gran parte de qué se acordó en el contrato de compra-venta. Pues es simplemente darle seguimiento mensual al monitoreo y aplicar ese factor de cambio de un mes a otro o desde el mes del inicio del contrato al mes específico en el cual estás viendo las variaciones, y con ese incremento porcentual se lo aplicas al costo total y ahí ya tendrías una idea del costo al cual te va a subir la vivienda en la etapa final.
Según estos datos, en enero del 2022, los principales incrementos se presentaron en los subcontratos de terminaciones, con un 9.56%, seguido por los equipos eléctricos en un 7.55% y los cementos y pegamentos con un 6.85%. La metodología de cálculo que nosotros utilizamos para realizar el ICDB es la de índice tipo Las Pérez. Es una media aritmética que se utiliza para ponderar las canastas de los insumos básicos que nosotros utilizamos dentro de la construcción. Entonces está confabulado con 55 establecimientos, 233 cotizaciones que nosotros levantamos a una periodicidad mensual. Solo en 2021, los materiales de construcción aumentaron en un 25.1% en relación al 2019, según el monitoreo. La inflación tiene el sueño de muchos compradores tambaleando. Proconsumidor ha hecho un llamado a la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas a sentarse en la mesa de la conciliación con sus clientes, ya que el peso de las alzas deben cargarlo todos. La tabla para establecer si aplica o no un alza en tu caso puedes conseguirla en el portal de la Oficina Nacional de Estadísticas.